Abrimos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 6. Hechos, capítulo 6. Estaremos finalizando hoy el capítulo 6. Hechos, capítulo 6, versículos 8 al 15. Hechos 6, 8 al 15. Recordemos, ¿verdad? En la manera de introducción, que el capítulo 6, ¿verdad? Estuvimos estudiando la elección de estos 7 varones que fueron escogidos, ¿verdad? De entre la congregación para atender las necesidades de las viudas, ¿verdad? Que había un reclamo de los asistentes a la iglesia, de los creyentes que tenían origen hebreo, ¿verdad? Que eran locales con los judíos helénicos o helenistas, ¿verdad? Entonces eso era, el reclamo era que las viudas de unos estaban siendo mejor atendidas que las viudas de los otros. Entonces los apóstoles, recordemos que ellos lo que van a decir es que no es justo que ellos dejen la palabra de Dios, o sea, la predicación de la palabra de Dios para servir a las mesas, sin que servir a las mesas se vea como algo que es de poca monta, ¿verdad? O sea, era importante, era muy importante. Lo que los apóstoles están reconociendo es que ellos no podían hacerlo, que ellos tenían que estar enfocados en la predicación de la palabra, en las oraciones, y necesitaban varones llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Muy importante, recuerden que esos eran los requisitos que ellos habían dicho para la elección de estos varones y en los cuales fuera notorio el buen testimonio. Dentro de estos varones que son escogidos, ¿verdad? Dentro de la congregación, que a la congregación le parece bien la propuesta de los apóstoles, ¿qué es lo que hacen? Nombran a estos 7 varones y dentro de ellos tenemos a uno de nombre Esteban. Esteban, quien es mencionado como un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Cuando se da la lista de los 7 diáconos iniciales, se dice que Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Entonces, a partir de hoy y la próxima, y no sé si más exposiciones después, vamos a estar hablando de Esteban. ¿Qué pasó con Esteban? ¿Qué pasó con este diácono? ¿Qué fue lo que provocó que al final, como vamos a ver, él pierda la vida al exponer la palabra del Señor? Entonces, hecho ese resumen, bueno, también recuerden qué pasó al nombrarse estas 7 personas que ya se iban a encargar de la parte administrativa, digámoslo así, de la iglesia, porque las iglesias tienen partes, ¿verdad?, que tienen que estar vigilando que no haya necesidad dentro de la iglesia, que las personas en necesidad estén siendo atendidas, que si hay algo también de la administración de la iglesia como tal que necesita ser atendido, hermanos van a estar al tanto de eso, y eso es lo que conocemos como diáconos, ¿verdad?, que es un oficio establecido por el Señor. Al haber diáconos, ¿qué nos decía el versículo 7? Que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente, al punto que inclusive sacerdotes ya empezaban a creer en la palabra del Señor. Al permitir que los apóstoles estuvieran concentrados, predicando y orando y haciendo su labor, los diáconos atendiendo lo demás, para que estuvieran ahí, ¿verdad?, bien repartidas las obligaciones, eso hacía que la palabra del Señor siguiera creciendo. No que se agregaban, ¿verdad?, más escritos y cosas, no, sino que crecía en ser atendida la palabra del Señor. Dicho eso, leemos lo que resta del capítulo 6, a partir del versículo 8. Tengan el texto a mano porque lo vamos a estar repasando. Dice así la palabra del Señor: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley.
Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Vamos a orar. Padre, danos sabiduría para entender bien este tema, Señor. Danos sabiduría para tener capacidad para asimilar la introducción el día de hoy y el sermón que veremos la próxima semana, predicado por Esteban. Señor, que sea de ánimo, que eso nos exhorte a cómo debemos también ser predicadores de tu palabra, no importa el peligro que podamos correr en esta tierra. Señor, ten misericordia de nosotros, háblanos, guíanos, no nos dejes perdernos la riqueza de este texto, Padre bendito. A ti la honra y la gloria y las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vemos acá lo que acaba de pasar. Hemos aprendido, ¿verdad? En este mundo en que vivimos, ¿qué es lo que le dicen a la gente? Mire, mejor quédese calladito. O como dicen algunos, hasta ahí calladito, ¿verdad? ¿Qué dicen? Más bonito, ¿verdad? Quédese calladito. No, entre menos usted hable, en menos problemas se mete. Esa es como la cultura que vivimos en el día a día. Si podemos evitar ciertos temas, estaremos seguros y mantendremos la paz. Es mejor no hablen, ¿verdad? De nada que los vaya a meter en problemas. Eso pasa en los hogares, pasa entre los amigos, pasa en el trabajo. Para la mayoría de los sujetos eso es perfectamente aceptable para mantener un clima de paz. Pero cuando se trata de la verdad del Evangelio, no podemos quedarnos callados. Quedarnos callados cuando estamos hablando de tener que compartir las verdades divinas es inaceptable. Y eso es lo que vamos a ver con Esteban. Esteban pudo haberse quedado callado y no se hubiera metido en tanto problema. Digamos que hubiera preservado ahí la vida. Algunos comentaristas dicen que Esteban hubiera tenido la excusa perfecta. Él ya era diácono. Él se hubiera quedado haciendo, ¿verdad? La labor para la cual el Señor lo llamó. Y estaba bien, ahí estaba ejerciendo el servicio al Señor. Pero sale a predicar la palabra del Señor. Se va a predicar y vemos en el inicio del pasaje que leímos que él estaba lleno de gracia y de poder y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y dice que unos de la sinagoga llamados los libertos estaban disputando con él, estaban discutiendo con Esteban, pero dice que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que Esteban hablaba. Vean, para que nos hagamos ¿verdad? El concepto de lo que estamos hablando acá en esta exposición. El capítulo 6 representa una especie de punto de transición en la vida de la iglesia, ¿verdad? Que está empezando a surgir, que está empezando a cimentarse. Hasta ahora todo el testimonio lo han dado los apóstoles, ¿verdad? Hemos visto a Pedro predicando, Juan con él, los apóstoles también ahí sosteniendo las argumentaciones, pero han sido los apóstoles los que han estado predicando. Ahora vemos allá a alguien más de la iglesia. Vemos a Esteban, a uno de esos diáconos predicando también el evangelio. En el próximo capítulo, que es el que vamos a empezar la otra semana, ya en el 7, vamos a ver el discurso tan rico que da Esteban. Les pido mucho sus oraciones porque son 50 y resto de versículos. Tengo que ver, de verdad, es difícil estructurarlo para tratar si lo quiero dividir o si lo vamos a hacer en un solo bloque. Pero pido sus oraciones para que sea de mucho provecho para la iglesia. Léanlo en sus casas, el capítulo, para que todos tengamos claro qué fue lo que expuso Esteban ante todas estas personas que al final van a terminar con su vida. Como vimos en los últimos dos sermones que he expuesto, Esteban acaba de ser ordenado por los apóstoles para servir a las mesas, era un diácono. Si alguien, como les digo, tenía una excusa perfecta para no haber salido ahí a exponerse, era él. Era él. Si hubiera quedado ahí haciendo lo que el Señor le había encomendado. Lucas escribió sobre Esteban con profundo aprecio por la fuerza y entusiasmo que aportó al cumplimiento del mandato de la iglesia. Hoy y en los próximos sermones que estaré exponiendo,
vamos a ver que lo que ocurrió con Esteban no solo debió de ser de mucho ánimo para esos lectores originales que están teniendo ese contacto con Lucas y el libro de los Hechos, sino que es de gran ánimo para la iglesia hoy en día. O sea, nosotros lo vemos y recobramos ánimo de ver cómo fue que ocurrió la muerte de ese primer mártir de la iglesia cristiana. Habría sido un recordatorio leccionador de un hombre utilizado por Dios para lograr un gran impacto en muy poco tiempo. Ahí varios comentaristas, ¿verdad? También citan que esto ha permeado la valentía de muchos hombres que han luchado por el Evangelio, que han salido a las misiones y no temen dar sus vidas, también fortalecidos de ver lo que pasó aquí con Esteban. Por ejemplo, ellos citan a Jim Elliot, ¿verdad? Ustedes saben, conocen creo que más la esposa de Jim Elliot, que es Elizabeth Elliot, ¿verdad? Que la historia de este misionero que es un muerto por esta tribu, y cómo ella posteriormente, 2 años después de que ocurre la muerte de su esposo, regresa más bien a estar ahí con esta tribu guaraní, creo que guaraní, es como se llama, y hombres como él, así han habido muchos en la historia de la iglesia, que no han temido dar su vida por el servicio del Señor. Debemos sentirnos alentados por pasajes como este, para ver y alentados y autoexaminarnos a la luz de pasajes como este. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a exponer la palabra del Señor ante personas que nos puedan adversar por ello? Vamos a exponer este pasaje a la luz de tres puntos. Uno, la fortaleza de Esteban. Vamos a verla en los versículos 8 al 10. Segundo lugar, vamos a estar viendo el fraude que cometen, el ardid de estos libertos, ¿verdad? De esta sinagoga de los libertos, versículos 11 al 14. Y en tercer lugar, hacer una breve referencia a esto que ven ellos, que ven en Esteban el rostro como el rostro de un ángel, ¿verdad? Vuelven a ver a Esteban, están haciendo todo este ardid y ellos vuelven a ver a Esteban y tiene el rostro como de un ángel. Entonces, iniciemos versículos 8 al 10. Leemos así. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Dios llenó a Esteban de gracia y de poder. Es que vean qué bonito cómo empieza el pasaje. Esteban lleno de gracia y de poder. ¿Quién es el dador de esa gracia y quién es el dador de ese poder? Dios. Aquí Esteban es el medio, es ese vaso que el Señor usa para que su nombre sea glorificado. Esa gracia y ese poder vienen de Dios. De hecho, así es como he titulado el sermón del día de hoy, ¿verdad? Esa gracia y ese poder que vienen de nuestro Señor. La obra del Espíritu Santo en la vida de Esteban se menciona varias veces. Vea que en el pasaje que leímos anteriormente, hace dos sermones se decía que era un hombre lleno del Espíritu y de sabiduría, lleno del Espíritu y de sabiduría. En el versículo 3 dice versículo 5, perdón, lleno de fe y del Espíritu Santo. Y ahora se nos dice que es lleno de la gracia y del poder de Dios. Esto evidencia no se evidencia solo por las maravillas, ¿verdad? Que él hacía milagros. Entonces, recuerden cuando vimos el tema del cesacionismo, dijimos que estos milagros acompañaban en estos inicios de la iglesia, principalmente a los apóstoles, para validar el mensaje que ellos estaban dando. Aquí el Señor le está dando esa facultad, esa posibilidad, ese don de hacer milagros y maravillas a Esteban, validando la palabra que él estaba predicando. Sobre la descripción de Esteban como un hombre lleno de gracia y de poder, Kistemaker dice lo siguiente, el comentarista. Con las palabras gracia y poder, Lucas relaciona la obra de misericordia, de santidad, enseñanza y predicación de Esteban con la de los apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles predicaban e iban acompañados con esas señales. Entonces, aquí el Espíritu Santo está haciendo una similitud de la predicación de los apóstoles con lo que está predicando Esteban. En un contexto anterior, escribe que los apóstoles continuaron proclamando la resurrección de Jesús con gran poder y que experimentaron abundante gracia. Eso lo vimos cuando vimos el capítulo 4. Dios entonces bendice la obra de Esteban en la misma forma en que bendijo el trabajo de los apóstoles. ¿Okay?
Aquí hay un temita que es el de esta sinagoga de los libertos que menciona ahí. Hay todo un tema, porque no es claro, ¿verdad? Si, si Lucas está mencionando una sola sinagoga llamada de los libertos, y que en ella haya 4 grupos nacionales que se mencionan ahí, o si se está hablando de 5 sinagogas, ¿verdad? Eso no ha quedado claro entre los comentaristas. De hecho, si ustedes ven la versión de la Biblia de las Américas, va a ponerlo como una sola congregación donde están todos estos nacionalidades. Pero digamos que para efectos del pasaje eso no le agrega ni le quita. Lo que sí está claro es que los enfoques de Esteban produjeron una reacción violenta de parte de los judíos helenistas, o sea, los judíos que vivían fuera de Palestina, los que estaban más asiduos a las costumbres griegas, quienes podían excitar las emociones del pueblo. Cuando ellos dicen que soliviantaron al pueblo, es como cuando usted le mete carbón a alguien. Lo enciende para que el pueblo esté agitado. Eso es lo que estaban haciendo estos de los libertos. El Espíritu habló a través de Esteban tal como Jesús dijo que sucedería. Lucas 21:15, ¿qué dice? Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Esa fue la promesa del Señor. Él daría a través del Espíritu una sabiduría que no podrían oponerse a ella. Y lo que leemos acá en nuestro texto es exactamente eso. Dice que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía prodigios y señales entre el pueblo. Se levantan los libertos, ¿verdad? Se resisten a Esteban y dice el 10, pero no podían resistir la sabiduría. No podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. No podían. Pero eso, ¿quién lo da? Y esa es la parte que no podemos perder de vista a quién estamos exaltando en esta predicación. El Espíritu Santo, a través de Esteban, está cumpliendo lo que Jesús había predicho que iba a ocurrir. Como le leí en Lucas 21:15, yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Es de Dios la obra. Él es el que capacita, Él es el que da el poder, Él es el que da la sabiduría para poder exponer la palabra del Señor. La enseñanza de Jesús tuvo el mismo efecto que la enseñanza de Esteban. Recuerden que cuando Jesús también predicaba, ¿qué pasaba? Se enojaban con él. Pasaba lo mismo que estos libertos. Bocas de oposición surgían, pero estas bocas también eran calladas, eran silenciadas. La sabiduría con la que habló Esteban es la sabiduría de Cristo, quien habló con una sabiduría mayor que la del mismo Salomón. Él mismo lo dijo. Jesús habló en Mateo capítulo 12, versículo 42. Dice, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Dice, y he aquí más que Salomón en este lugar. Él dijo, la reina del sur viajó de largo para escuchar a Salomón hablar sabiduría. Y ustedes tienen a alguien aquí que es superior a Salomón. Ella se va a levantar contra esta generación y la va a condenar en el juicio. Ustedes no supieron escuchar esta sabiduría de alguien superior a Salomón. Y se refería a él mismo, se refería a Cristo. Cristo es superior a Salomón. Salomón, el hombre más sabio que ha habido, el hombre a quien Dios le da la oportunidad de la vida. Pida lo que usted quiera y se lo voy a conceder. Pida lo que quiera. No pide riquezas, no pide otra cosa, pide sabiduría. Y el Señor le otorga sabiduría, cual no ha habido, aparte de Cristo, y le da también riqueza y poder. La gracia, la fe, la sabiduría y el poder de Esteban fueron un reflejo del carácter y los atributos que Cristo mostró. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, de gracia, poder y fe, estamos vacíos de prácticas propias como la autojustificación, la debilidad y las dudas que tan dañinas son para el ejercicio en el ministerio. La razón por la que Esteban está lleno de gracia y poder fue porque Dios lo llenó de gracia y poder. Y esa es la parte que no podemos predicar aquí, ¿verdad? Que la conclusión de este sermón sea, mire, salgamos siendo como Esteban. No, o sea, esa no es la conclusión, es veamos a Cristo en todo esto. Veamos cómo es el Señor el que le provee estos dones a este hombre para que pueda hacer lo que está haciendo.
que veamos a Cristo. Nosotros somos simples vasos en sus manos, simples utensilios en sus manos. La gloria nunca puede ser para nosotros. Gloria a Dios por hombres como Esteban, porque ciertamente son un ejemplo en mucho. Pero el ejemplo es que él siempre le dio la gloria a Dios. No estimó su vida como importante ante la posibilidad de darle la gloria a Dios en la predicación del Evangelio. Eso sí. Esteban, lleno de fe y del Espíritu Santo, porque Dios lo llenó de fe y del Espíritu Santo. Dios nos permite hacer lo que nos encarga hacer. Si Dios nos ha encargado predicar, Él nos va a capacitar para predicar. Si Dios nos ha pedido que salgamos a predicar su nombre ahí afuera, Él nos va a capacitar para hacerlo. Él es el que capacita. Esto es lo que enfurecía, ¿verdad? A Pelagio, ¿verdad? Cuando Arrio decía lo siguiente, Arrio tenía, Agustín tenía una oración muy bonita que él decía: Señor, concédeme lo que me pides y pídeme lo que quieras. Señor, concédeme lo que me pides y pídeme lo que quieras. Pelagio se enojaba con esto. ¿Por qué? Porque él decía: sí, Dios me puede pedir ciertamente lo que quiera, pero si él me lo pide es porque sabe que yo soy capaz de hacerlo. Y Agustín lo que él decía es: Señor, concédeme tú hacer lo que tú me estás pidiendo que haga, reconociendo que es el Señor el que nos da las capacidades para poder hacer nosotros, ejecutar la obra que Él nos encomienda. Este va a ser un mensajito más corto y es muy introductorio de lo que vamos a ver la otra semana, pero sí quiero que veamos que Esteban no escatimó el peligro en que estaba poniéndose en ese momento y siguió el llamado de predicar el nombre de Cristo. Dios proporciona la sabiduría, la gracia y la fuerza que todos nosotros necesitamos. Pero nuestra obediencia a la comisión no depende de que Dios primero nos anime. Eso es algo muy importante. No es que usted se quede ahí sentado y voy a quedarme aquí queditito hasta que el Señor me anime a predicar su palabra. Cuando yo sienta que Él me empujó a predicar su palabra, porque entonces caemos en lo que muchas veces hemos hablado del quietismo, ¿verdad? La gente que se queda queditita sin hacer nada y yo voy a esperar a que el Señor me empuje a hacer algo. El Señor nos dice en su palabra que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, pues ciertamente Él es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Él nos pide que vayamos y prediquemos y nosotros vamos y predicamos. Y sabemos que Él es quien nos va a capacitar para hacerlo bien. Él es quien nos va a dar las fuerzas para hacerlo bien. No esperamos la infusión de la gracia y la fuerza antes de obedecer. Obedecemos confiando en que Dios nos capacitará en el camino. Esto significa que caminamos por fe, no por vista. Significa que confiamos en que Dios obrará en cada uno de nosotros y a través de nosotros. Al Señor le plació que el Evangelio sea predicado por hombres falibles como nosotros, por personas que nosotros no somos suficientes, ninguno de nosotros para esto. Para esto, ¿quién es suficiente? Pero el Señor le plació que fuera así. ¿Para qué? Para que la gloria en la predicación del Evangelio y en la salvación de pecadores sea únicamente para nuestro Señor. Ese es el propósito. La gloria es solo para Él. Solo Él puede llevarse el aplauso en esto, nunca nosotros. El Evangelio no es solo información, sino, como dice Romanos 1:6, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué es ese Evangelio? ¿Cuál es esa buena noticia que el Señor nos ha mandado? ¿Cuál es esa buena noticia que Esteban le estaba predicando a todos esos que estaban debatiendo con él? La buena noticia de que en Jesucristo hay salvación. La buena noticia de que ya no estamos camino a la muerte, como vamos a ver ahora una cita de un famoso predicador. Ya no vamos hacia el infierno, camino a esa perdición, solo por el puro afecto de la voluntad del Señor que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y nos dio vida imputándonos la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, quien vivió una vida en completo acato a la ley, cumpliendo la ley. Ni una sola persona le pudo redarguir de pecado. Nadie pudo acusarlo diciendo: es que yo lo vi pecar de tal forma. Tuvieron que contratar testigos falsos, como pasó con Esteban. Gente que mintiera porque no podían haber, nunca lo vieron pecar.
una vida totalmente santa que ninguno de nosotros podemos vivir, nos es imputada a nosotros por la obra de Cristo. Y el pecado que nosotros cometimos, que merecíamos pagarlo, cayó sobre él ese pago. Cayó sobre él esa copa de la cual nuestro hermano Arles nos habló en la mañana, la copa de la ira de Dios derramada sobre Jesucristo. La gracia y el poder que Dios le dio a Esteban lo prepararon ¿para qué? Para enfrentar a este grupo que en segundo punto que quiero exponer es que cometen un fraude, cometen un delito, tienen que incurrir en malas prácticas para poder acusar a Esteban. Vean lo que dicen los versículos 11 al 14. Entonces, estos libertos, ¿verdad? La sinagoga de los libertos, entonces dice, sobornaron, sobornar es, ¿verdad? Pagaron gente, le dieron dinero sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. El soborno es, vaya y diga que usted oyó a Esteban decir palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron, ese es meter carbón, ¿verdad? Ese alborotar, ¿verdad? Hay gente que es experta en eso, ¿verdad? Que usted los ve en una manifestación y ahí están, ¿verdad? Atizando el fuego para que se haga más grande el problema. Eso es soliviantar. Y soliviantaron al pueblo, vean, ya que hay más gente metida, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Nuevamente, aquel grupo grande de gente que yo les decía, ese Sanedrín, esos 70 ahí reunidos, ¿verdad? Intimidando, le traen al concilio. Ya ha tenido que pasar por ahí nuestro Señor Jesucristo. Ya tuvieron que pasar por ahí Pedro y Juan. Ahora pasa por ahí Esteban. El ciego, el cojo, perdón, también estuvo ahí. ¿Se acuerdan, verdad? Acompañando ahí a los apóstoles. Pensemos la persecución tan grande ya que se está empezando a sentir, la intimidación tan grande que están empezando a sentir nuestros hermanos al inicio de la iglesia. Y le trajeron al concilio, versículo 13, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Esa es la acusación. Testigos falsos que dicen, nosotros lo oímos decir eso. Nosotros lo oímos decir eso. Incapaces de derrotar la sabiduría superior de Esteban, que es una sabiduría que venía de lo alto, ¿verdad? No lograron en buena lid derrumbar los argumentos que Esteban estaba predicando en ese debate. Los que se le oponían incurren en un fraude, recurren a la instigación, recurren al soborno, comienzan a difundir rumores y mentiras sobre Esteban, no tanto por las maravillas que estaban haciendo, sino por el mensaje que estaba proclamando. Lo acusaron de hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra el templo y contra la ley. Y ustedes saben que Jesús fue acusado exactamente de lo mismo. O sea, ustedes pueden saber que al Señor le acusaron de eso. Vean lo que dice Marcos 14, 57 a 58. Nuestro hermano Arles estará exponiendo, ¿verdad? En este tema. Dice, entonces levantándose unos, dieron falso testimonio, contra Cristo, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Vean qué similitud. Vuelven a llevar testigos falsos. Uno no sabe si ya estaban entrenados, ¿verdad? Los segundos testigos sí eran parte de aquellos primeros que habían testificado contra Jesús y ya eran como testigos falsos profesionales, uno no sabe. Pero sí, se atrevieron a testiguar ante el Sanedrín de esa forma. Y aquí lo vuelven, aquí lo hicieron con Jesús y ahora lo hacen con Esteban. Vean que lo que dicen de Jesús es que él dijo que iba a derribar el templo hecho a mano y que en 3 días se edificaba uno hecho sin mano. Jesús nunca dijo eso. O sea, él lo expresó más bien de esta forma. Él lo que dijo es lo que se registra en Juan 2, 18 al 21. Dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré.
Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Dijo, destruyan este templo, y en 3 días lo levantaré. Esto fue cuando Jesús sacó del templo, ¿verdad? Echó fuera todos los que estaban vendiendo bueyes, a los que estaban cambiando monedas, los que vendían ovejas, palomas, y él les da estas palabras. El templo sería reemplazado por uno mayor que el templo. Algo más grande o alguien más grande que el templo estaba ahí entre ellos, y era Jesucristo. Él se lo dijo en Mateo 12:6, búsquenlo ahí en sus casas para que vean. Tanto el templo como la ley presagiaron lo que Cristo venía a hacer. Era el cumplimiento de lo que era una sombra de lo que Cristo venía a hacer. Él no estaba hablando en contra del templo ni en contra de la ley, estaba proclamando el cumplimiento de todo lo que apuntaban el templo y la ley. Si esta enseñanza fue usada como argumento para acusar a Jesús, o sea, vean que lo que se les ocurre en aquel momento para acusar a Cristo es usar este argumento. Entonces ellos lo que dicen es, hey, usémoslo para Esteban también. O sea, nos sirvió para llevar a Cristo a juicio. Usémoslo también para llevar a Esteban. ¿Qué nos debe traer a la memoria esto? Lo que Cristo dijo en Juan 15:20. Él dijo, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. O sea, en otras palabras, ustedes no pueden pretender que a ustedes les vaya mejor que lo que me fue a mí. Jesús dijo, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Vea que Cristo no les promete prosperidad. Cristo no les dice que les va a dar, ¿verdad? Grandes terrenos y grandes posesiones en esta tierra. Les dice, si a mí me persiguieron, a ustedes también los van a perseguir. Jesucristo siempre les habló claro. Él les dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Pero aquí hay una promesa hermosa. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. O sea, ustedes prediquen. Ustedes prediquen. Ustedes guardaron mi palabra. Le dijo a los apóstoles, ellos, los que se conviertan a través de esa palabra, van a guardar también la de ustedes. Van a perseguirlos, ciertamente los van a perseguir porque a mí me persiguieron. Pero prediquen. Al igual que ustedes guardaron mi palabra, muchos van a guardar esa palabra que ustedes van a predicar. Y esa es la promesa bonita para la iglesia. ¿Nos va a librar el Señor de persecución? No, nos van a perseguir. Este mundo no nos quiere. Van a inventar cosas como inventaron con Jesús y con Esteban. Eso no nos debería provocar temor. Eso nos debe animar a seguir predicando el Evangelio. Porque la gloria tiene que ser para Él. Pero también la gran promesa es que el Evangelio que vamos a estar predicando va a ser atendido por las ovejas del Señor que anden ahí y que el Señor las llame y esas ovejas van a oír su voz. Pero tenemos que tener amor por esas ovejas. Tenemos que predicar la palabra, independientemente de si nos estamos poniendo en algún peligro. Y esa es la parte que no esté, qué tan dispuestos estemos a pagar ese precio. Esteban no le importó poner su vida en juego, literalmente. Se puso en la boca del león, dirían algunos. Esteban conocía el riesgo que le importaba, pero a él le importaba más predicar el Evangelio y predicar la salvación que hay en Jesucristo a esa audiencia. Le preocupaba más eso que su propia vida. No decir nada, quedarse callado cuando la necesidad es tan grande, es actuar igual que los profetas y los sacerdotes que engañaban al pueblo en el Antiguo Testamento. Si usted conoce el Evangelio y usted se queda callado, usted no lo dice, porque por miedo a comprometer su posición, por miedo a comprometer su seguridad, usted está actuando igual que los falsos profetas del Antiguo Testamento. Solo que esto es una forma pasiva y los otros lo hacían en una forma activa. ¿Qué hacían? Recuerden Jeremías 6:14. ¿Qué es lo que ellos hacían? Curan la herida de mi pueblo con liviandad. Diciendo paz, paz. ¿Verdad? Qué bonito. Salga usted ahí a dar un mensaje de paz, ¿verdad? Un mensaje de prosperidad, un mensaje de alegría. Todo le va a ir bien, sus negocios se van a triplicar, todo. Qué bonito mensaje. Vea qué iglesia más positiva. Vea, salí bien contento porque me va a ir súper bien. Hasta me dicen que saque el campeón que hay en mí, ¿verdad? Entonces yo voy, saco el campeón que hay en mí, ¿verdad?
Entonces, ese es el mensaje que al mundo le gusta. Paz, paz, y no hay paz, dice el Señor. Si hay guerra, es mejor que le digamos a la gente que se prepare. Si hay problemas, hay que avisarle a la gente que hay problemas. Si hay peligro, hay que avisar que hay peligro. Y hay una batalla que se está librando ahí. Hay gente que está camino al infierno y no lo saben. Van felices caminando hacia el infierno. Jonathan Edwards dijo esto, hay un sermón muy lindo, búsquenlo en internet porque está gratuito, ¿verdad? Ya pues, fue hace tanto tiempo que el texto usted lo puede bajar, se llama Pecadores en las manos de un Dios airado. Pecadores en las manos de un Dios airado, bájenlo, léanlo completo. En una sección de este mensaje de Edwards, él dice lo siguiente: los hombres inconversos caminan sobre el abismo del infierno, sobre una cubierta podrida. O sea, Jonathan Edwards lo ve como que el infierno es un abismo que está ahí y los hombres inconversos van caminando sobre una cubierta, sobre un caminito, digámoslo así, que está podrido. Los hombres inconversos caminan sobre el abismo del infierno, sobre una cubierta podrida, y hay innumerables lugares tan débiles en esta cubierta que no pueden soportar su peso. Lugares que además no se ven a simple vista. En cualquier momento se va para el infierno. Eso es lo que decía Edwards. No puede usted valerse de su juventud, no puede usted valerse de su dinero, no puede usted valerse de su salud. En cualquier momento usted puede ser llamado a cuentas. Y se fue. Y eso es lo que dice Edwards. No podemos no predicar el evangelio. ¿Qué pasa con esa gente que va camino al infierno? Esas ovejas necesitan ser llamadas. Las ovejas del Señor necesitan oír la voz del pastor llamándolos para que vengan. Y la única voz que van a oír es la voz del Señor llamándolos a través de la predicación del evangelio. Es lo único. No que hagamos rifas, no que vendamos tamales, no que vendamos, ¿verdad? No, es el evangelio. Predicar la buena noticia que en Jesucristo hay salvación. Y eso es lo que Esteban estaba haciendo. Sin importar el precio que tenía que pagar. Y vamos a ver al final de la historia que hay alguien que está ahí que va a ser tocado por el Señor. De todos esos que están objetando a Esteban. No fue en vano esa predicación. No fue en vano. Todos estos que adversaban a Esteban necesitaban escuchar la predicación del evangelio, ya que en cualquier momento podían caer en el tormento eterno. Pablo va más lejos. Pablo en Romanos 9, 1 al 3, él lo pone de la siguiente forma: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Pablo decía, me duele mi corazón. ¿Por qué le duele? Porque él dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo decía, vea, si yo tuviera que ser rechazado, pero que se salvaran estos hermanos míos del pueblo, yo lo haría para con tal de que ellos se salven. Pablo estaba dispuesto a ser separado de Cristo. Claro que esto no era posible. Él lo pone así. Si fuera, si a mí me duele ver lo que está pasando con mi pueblo, decía Pablo. Sobre este particular, Calvino dijo lo siguiente: en los ejemplos de Moisés y Pablo, vemos que no les resultó grave apartar la mente y los ojos de sí mismos y anhelar su propia destrucción con celo feroz y ardiente para que a pesar de su propia pérdida pudieran hacer avanzar la gloria y el reino de Dios. Ellos decían, si yo tengo que ser sacrificado para que se salve, yo lo haría. Finalmente, este pasaje nos da algo muy particular en este texto introductorio. Y es que esos que estaban objetando a Esteban, vean lo que pasa en el versículo 15. Dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, al fijar los ojos en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Ese hombre que estaba siendo insultado, ese hombre que estaba siendo intimidado por ese Sanedrín, vuelven a verlo y ven el rostro de un ángel. Uno puede aprender mucho sobre alguien con solo ver las expresiones de esta persona.
Vemos aquí que Esteban aún no había hablado con sus juzgadores del consejo. Lo que él va a decir lo vamos a ver la otra semana. Lo que él les va a replicar lo vamos a ver la otra semana. Pero ellos vieron un rostro, o su rostro como el rostro de un ángel. Esto inevitablemente nos trae a la memoria a Moisés. ¿Se acuerdan? Cuando Moisés sube al monte Sinaí, él está hablando con Dios y cuando él desciende del monte, le tienen que cubrir el rostro. ¿Por qué? Porque le brillaba su rostro. Esto lo ven en Éxodo 34, 29. No sabemos si el rostro de Esteban también brillaba. Este es un pasaje muy particular. No hay mucho de dónde coger o especular, pero sí nos debe hacer meditar. John Stott, por ejemplo, sobre este pasaje, él dice lo siguiente: de esta manera Dios está mostrando que tanto el ministerio de la ley de Moisés como la interpretación de la misma, o sea, la misma ley que está haciendo Esteban, tenían su aprobación. Dice Stott, es una forma de ver que lo que Esteban estaba diciendo con respecto a la ley estaba aprobado por Dios. Porque Esteban tenía que haberles estado hablando de la ley. Esteban tenía que haberles mencionado el templo. Esteban tenía que haberles mencionado a Cristo. Porque ellos eso es lo que están agarrando para tergiversar el mensaje de Esteban. Lo cierto es que la razón por la que Esteban pudo responder como lo hizo fue porque pasó tiempo en la presencia de Dios. Usted no puede estar lleno de gracia y poder si usted no ha pasado meditando en la presencia del Señor, orando, como decía nuestro hermano Arles, en la mañana. Esta fue una lección muy dura hoy en la mañana. Si nosotros de la predicación de nuestro hermano Arles en la mañana lo que sacamos es, qué bárbaro Pedro, no pudo meditar ni una hora con el Señor, no pudo orar ni una hora. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? ¿Qué pasa si me pregunta a mí, Jesús, no has podido orar conmigo una hora? Y así queremos estar llenos de gracia y de poder como Esteban. Tenía que ser un hombre de palabras, de la palabra del Señor, tenía que ser un hombre de oración. Y Esteban tenía que ser un hombre de la palabra del Señor para que pudiera predicar un mensaje como el que vamos a ver la próxima semana. Si él no conocía la palabra de Dios, jamás podía predicar un mensaje como el que vamos a ver que predicó. Esteban los pasó por todo el Antiguo Testamento para decir que Cristo era el cumplimiento de todo eso. El rostro de Esteban reveló su carácter, el rostro como de un ángel. La aprobación de Dios estaba claramente sobre este hombre que estaba lleno de gracia, de poder, de sabiduría y del Espíritu Santo. Ahora su rostro angelical era una representación visible de esa aprobación de Dios. Esto explica la sabiduría que Esteban ya les había demostrado y es el fundamento de la respuesta que veremos la otra semana. La aprobación de Dios está sobre el sermón que Esteban está a punto de predicar. Se trata de conocer a Dios y darlo a conocer ante los demás. Se trata del pecado y su efecto devastador en la humanidad. Se trata de explicar la única oportunidad que tiene un pecador a pesar de morir, la cual ha sido dada únicamente por Cristo, esa esperanza. La gracia que el Señor nos mostró al salvarnos debe elevar nuestra preocupación por la gloria de Dios y la salvación de su pueblo por encima de nuestra propia seguridad. ¿Cómo podemos aplicar esta introducción a lo que vamos a ver de Esteban? ¿Cómo podemos aplicarla a la Iglesia Bautista Reformada aquí en Alajuela? Y aquí es donde me asusta mucho. Me asusta mucho porque algunos van a pensar que esto no les aplica a ustedes, que esto no les aplica porque aquí en Costa Rica, por más que nos paremos allá, no vamos a tener gente queriendo apedrearnos o no tenemos, ¿verdad? Grupos radicales que van a salir en esa y que entonces esto no nos aplica a nosotros. No importa, no importa dónde estemos en la vida. Decía un comentarista, algunos casados dirán que su prioridad es su cónyuge, los solteros van a decir que su prioridad es buscar pareja o ver qué carrera estudian. Si son papás, van a decir que son sus hijos la prioridad. Si son ricos, su prioridad va a ser mantener el estilo de vida a toda costa. Si son pobres, tener que salir de la pobreza. Si su vida es muy emocionante, entonces su prioridad va a ser poner en Facebook, ¿verdad? Cada momento de su vida y procurar ver cuántos likes le dan, ¿verdad? A su vida que usted tiene que mostrarla en público.
Si las cosas son difíciles, esos acontecimientos ocupan todos los pensamientos de la gran mayoría. Pero como les decía, no importa dónde estemos, no importa cuán alto o cuán bajo estemos nosotros, nada es más importante que la gloria de Dios. Eso es lo más importante y debe ser lo más importante para un creyente. Todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Vimos que Esteban fue detenido y acusado falsamente usando blasfemias, perdón, usando sobornos, usando mentiras, falsos testigos. La oposición en este pasaje ha ido más allá del Sanedrín, ya llegó a las sinagogas judías, ya llegó inclusive al pueblo. Y sin embargo, Esteban está completamente en paz. Su rostro es como el de un ángel. Su vida no es suya, le pertenece al Señor. En el próximo capítulo vamos a ver, el capítulo 7, cómo él va a responder a las acusaciones que le están haciendo y va a predicar el sermón más largo registrado en el libro de los Hechos. Cuando vivimos para Cristo, cuando los propósitos de su reino se vuelven nuestros propósitos, aún la muerte es ganancia. Dijo Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y así terminará Esteban para la gloria de Dios. Nunca debemos perder de vista que esto que hizo Esteban nos debe traer a la memoria que hay uno que dejó todo por su iglesia, dejó todo por su pueblo, dejó riquezas, dejó familia, gloria, poder, se despojó a sí mismo, dice la palabra del Señor, tomando forma de siervo y haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte muy vergonzosa, la muerte de cruz. Filipenses 2, del 5 al 11. Cuando contemplamos el maravilloso misterio de que el perfecto Hijo de Dios pagaría el precio de nuestra redención para llevarnos a la gloria, entonces vemos aquí un anticipo de esa gloria eterna que nos espera. Y eso hace que la vergüenza temporal y el sufrimiento temporal palidezcan en comparación con la gloria que Él nos revelará. Solo cuando comprendamos la plenitud de esta gloria, nuestra preocupación por la gloria de Dios y la salvación de su pueblo se va a elevar por encima de nuestra propia seguridad o nuestra propia reputación. Y es que eso no es fácil, mis hermanos. Cuando nos enfrentamos a pasajes como estos, sí deberíamos hacer un examen como el de la mañana que decía nuestro hermano Arles. ¿Qué tan dispuesto estaría yo a enfrentarme a una turba como esta por predicar el Evangelio? Ahora, después de haber sido expuestos a una introducción como esta, eh, pongámonos también a pensar ese camino podrido por el que va transitando los pecadores, que en cualquier momento se van al infierno. Ustedes saben que muchos de los que están transitando ahí son familiares suyos, compañeros de trabajo, jefes. Y no se vale aquí que usted diga que el jefe sí, ojalá que se vaya. No, hay que tener también compasión por ese jefe. Empleados, vecinos, extraños. Muchos van por ese camino. ¿Qué tan preocupados estamos por la salvación de ellos? ¿Qué tanto nos interesa predicarles el Evangelio? Es la única forma en que el Señor les va a dar vida a esos muertos. Es la única forma. ¿Usted se preocupa por ellos más que por su propia vida? ¿Usted les está avisando del peligro en el que están? No podemos permanecer en silencio. No podemos quedarnos callados cuando poseemos el único remedio ante esa situación en la que ellos están. Nosotros somos depositarios de ese mensaje bendito. El Señor nos salvó con ese mensaje bendito. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo nos vamos a quedar callados ante toda esta gente que está pereciendo? Algunos piensan que la soberanía de Dios, ¿verdad? Como Dios es el que salva a los pecadores, entonces ya yo estoy tranquilo. Sea como sea, el Señor lo va a salvar. Ya yo no tengo nada que hacer en eso. Pero ese no fue el caso. Ese no fue el caso de Esteban. Nuestro compromiso con la gloria de Dios no debe hacernos tener esa irresponsable quietud. Debemos preguntarnos si desearíamos experimentar lo que Esteban vivió. Y yo creo que eso nos exhorta mucho. Ay, Señor, sí, dame esa oportunidad, Esteban, de hablarle de un grupo de gente que esté así y darme tú la sabiduría para, aunque me estén queriendo apedrear. Difícilmente oramos de esa forma.
Me gusta demasiado mi seguridad. Me siento muy confortable así queditito. Entre más calladito, más bonito, ¿verdad? Menos problemas. Necesitamos que Dios nos dé un corazón por los perdidos, mis hermanos. Que el Señor nos dé ese amor por los que están ahí caminando por ese camino podrido que en cualquier momento se van al infierno. Que nos dé un amor más profundo que nuestro deseo de seguridad. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, gracias por esta introducción que hemos tenido al tema de lo que vamos a ver de Esteban en el libro de los Hechos. Señor, llénanos, al igual que a Esteban, Señor, con esa gracia, con ese poder, Señor, que solo puede venir de ti. Padre, ponnos un corazón amoroso por los perdidos, independientemente de que nos estén insultando, independientemente de que estén mintiendo. Padre, que podamos predicarles el Evangelio. Solo en Jesucristo hay salvación. Si siguen las vidas que están llevando, van a ir al infierno. Permíteles ver, Señor, que solo en el Hijo tuyo, Padre bendito, que vino, vivió una vida perfecta, murió en la cruz del Calvario, cargó el pecado de cada uno de nosotros, fue muerto en la cruz, fue descargada la ira tuya sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados, resucitó al tercer día, ascendió al cielo, está sentado a la diestra tuya, Padre bendito, y pronto vendrá por segunda vez a esta tierra. Señor, ten misericordia de nosotros. Cuán flojos somos, Padre. Ninguno está dando el máximo, Señor, de lo que podemos dar. Somos como esos discípulos que no pudieron velar ni una hora, Padre. Quítanos tanta comodidad, Señor. Quítanos tanta seguridad en las cosas de esta tierra, Señor. Y que pongamos la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Padre, te damos las gracias. Danos amor por los pecadores para poder predicar tu palabra, para predicarles la salvación en Cristo. Y Señor, permítenos que recibamos mucha edificación de este texto que hemos recibido hoy y del que recibiremos en los próximos días. Que la gloria sea para ti en el nombre de Jesús. Amén.